Precioso Espíritu de Dios. Esta mañana hay una palabra fresca, hermosa y maravillosa de parte de Dios. Dios es bueno, siempre bueno. Dios bendiga al pueblo de Dios esta mañana. Dios bendiga, Dios bendiga. Qué palabra para más hermosa el día de hoy. ¿Sí? No te detengas por gente que no tiene el Espíritu Santo. No pierdas tu gozo por gente así. Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios. Bendito Padre. Nos vamos a TikTok también esta mañana. Bendiciones, pueblo del Señor. Bendiciones, bendiciones. Los que están ya conmigo aquí, bienvenidos hermanos de Facebook, hermanos de TikTok. Sean todos bienvenidos a nuestro en vivo esta mañana. Bendito Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Bendiciones, hermanos, los que están llegando a Facebook, a TikTok. Bendiciones. Dios es bueno. No pierdas tu gozo ni te detengas por gente que no tiene al Espíritu Santo. Bendición Venezuela, bendición Venezuela. Sí, Dios es bueno siempre. Dios bendiga a la hermosa nación de Venezuela. En medio del luto, ¿verdad? Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Desde ya comienza a compartir esta palabra. Compártela, compártela. No pierdas tu gozo por gente que no tiene el Espíritu. No te me detengas por gente así. Por favor, tráigame su Biblia a nuestro devocional esta mañana. Vamos a tener un devocional maravilloso, hermano, maravilloso. Sí, tráigame su Biblia. Bendito Espíritu Santo, gracias, Señor, por un día más.
Gracias, Señor, porque estás aquí. Aleluya. Gracias, Señor, porque estás aquí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Bienvenido, pueblo de Dios, en TikTok y en Facebook. Bendito Dios. Hay una cosa que tiene que importarte cuando Dios te llama. Cuando Dios te llama, hay una cosa que te tiene que importar. Una sola. Es la primera cosa que te debe importar cuando Dios te llama. ¿Sí? Y no puedes poner nada por encima de eso. Bendito Dios. Hay una cosa que te tiene que importar cuando Dios te llama. Una. Hay una cosa que te tiene que importar cuando Dios te llama. No 3, ni 4, ni 10. Una. Dios mío. Oh, no pierdas tu gozo por gente que no cree en lo que Dios te dijo a ti. No puedes poner tus ojos en la gente que no cree en lo que Dios te habló a ti. No puedes. No puedes poner tu esperanza, ni tus ojos, ni tu confianza en gente que no cree en lo que Dios habló contigo. Estamos empezando esta mañana dando gracias al Señor. Vamos a bajar un poquito la música. ¿Verdad? Estamos ahí. Bendito sea el Señor. Abba Padre, gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias esta mañana por tu amor, por el favor con el cual tú nos cuidas, por la palabra que va a ser entregada, porque tú nos das palabras de vida y de vida en abundancia. Aleluya. Bendiciones, pueblo de Dios, los que siguen en el Facebook y llegando a TikTok, bendiciones. Sean todos bienvenidos. Compártele esta transmisión a alguien más, ya que tú lo recibes de manera gratuita y de gracia. Haz lo mismo. Bendito sea el Señor esta mañana. Dios mío santo, tenemos una palabra hermosa de parte del corazón de Dios. Hermosa. Dios mío. Dios mío. Sí, cuando Dios te llama, tú tienes que entender una cosa. ¿Sabes por qué muchas veces nos decepcionamos, nos sentimos mal y no avanzamos cuando el Señor nos llama o nos envía a algún lugar o nos manda a hacer algo? ¿Sabes por qué? Porque tú crees que todo el que está al lado tuyo va a ser fiel a esa visión que Dios te dio a ti. Y porque tú crees que todo el mundo ve lo que tú ves. Ay, estamos empezando esta mañana. ¿Sí? No tú no puedes poner tus ojos, tu esperanza ni tu confianza en absolutamente nadie. Hay uno solo. Cuando Dios te llama, Dios te respalda. Y si Dios, ay Dios mío, y si tú fuiste a algún lugar o empezaste algo en nombre de Dios y no tienes respaldo es porque Dios no te llamó. Estamos empezando suavecito esta mañana, suavecito. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hay gente que quiere que Dios los respalde, que Dios bendiga algo que ellos empezaron a hacer. Pero si Dios no te mandó a hacerlo, Dios no tiene que bendecir, que ungir, que dirigir y que respaldar algo que Dios no mandó a hacer. Dios respalda a la gente que Él llama. Dios respalda a la gente que Él manda. Ay, Dios mío. Estamos empezando esta mañana. Sí, sí. Aleluya. Hay una cosa que te tiene que importar cuando Dios te llama. Empezamos así hoy la palabra. Hay una cosa que te tiene que importar cuando Dios te llama. Una cosa. ¿Qué cosa, pastora? Dígame, a ver, yo quiero saber. Hay una cosa que te tiene que importar cuando Dios te llama. Una cosa. ¿Qué cosa, pastora? Una cosa. Que Dios esté contigo. Que te asegures que sea Dios el que te está hablando. Que te asegures que sea Dios el que te está enviando. Que te asegures que sea Dios el que te está plantando. Que te asegures que sea Dios. No. Hay gente haciendo cosas que Dios no mandó y cosas se enojan con Dios cuando no tiene respaldo. Dios no te mandó. ¿Sabes por qué muchas veces perdemos el gozo, perdemos el deseo de seguir, perdemos la esperanza? ¿Tú sabes por qué? Porque ponemos los ojos en cualquiera menos en el Señor. Oye, esta mañana yo vine a hablarte de parte de Dios. Sí, y estamos empezando en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 5 esta mañana. Hebreos capítulo 13, verso 5. Yo te tengo que dar esta palabra. Hebreos 13, verso 5. Escúchame aquí. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Nos vamos a Deuteronomio, Dios mío santo, Deuteronomio 31 del 7 al 8. Escucha, estamos empezando. ¿Sí?
Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entras con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que la daría, y tú le harás heredar, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Dios mío santo, Dios mío santo, cuando Dios me entregó el ministerio, el Señor me dijo: nunca pienses que todo el que camina contigo va a llegar al final. Nunca pienses que todo el que llega va a ser leal. Oh my God. Nunca, ay Dios mío, tú sabes cuánta gente cuando Dios me llamó al ministerio me dijo: nunca te dejaré, pastora. No, yo estaré aquí hasta el final. Ey, aprende a caminar con gente del Espíritu. Ey, ¿qué dijo, pastora? ¿Qué dijo? Que sí. Que sí, que tienes que aprender a caminar con, ay Dios mío. Si Jesús dijo, el Padre ha entregado 12, pero uno es diablo, uno. Él sabía que uno no era. Dios mío, tú sabes y tú te has cerciorado de que todo el que camine contigo en tu ministerio, en tu vida, en amistades, es de Dios. ¿Tú te has cerciorado de eso? No todo el que comienza contigo va a terminar contigo. No todo el que prometa ser leal lo va a hacer. Estamos empezando esta mañana. Sí. Al enemigo le hace falta que tu corazón esté enfermo. ¿Qué dijo, pastora? Sí. Al enemigo le interesa que tu corazón esté lastimado. Y cuando Dios te llama al ministerio, y cuando Dios te llama... ¿Y qué se hace, pastora, con esas personas si nos congregamos juntos? Podemos congregarnos juntos, pero no significa que camine juntos. Podemos congregarnos juntos, pero no significa que tengo que confiar en esa persona y contarle mis cosas íntimas, mi visión y lo que Dios está haciendo con mi vida. No significa eso. Tú sabes muchas veces por qué las personas hablan de nuestra vida. ¿Tú quieres que te diga por qué? Porque hablamos como habló José. Dios le dio el sueño a José. Y mientras José no había contado el sueño, nadie se metió con José. Y mientras José no había hablado de revelaciones y de sueños, José no era molestado. José fue molestado el día que empezó a contar lo que Dios hablaba con él. Hay cosas que son entre tú y Dios. Gracias por las rosas. Gracias por las rosas. Aleluya. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hay cosas que son entre tú y Dios. ¿No? José nunca fue atacado. No, José estaba tranquilo con su túnica de colores, felices de la vida. Hasta que empezó Dios a impactarlo con revelaciones, con sueños, con visiones. Ahí. Alaba esta mañana. No puedo, no te puedes detener por gente que no tiene el espíritu que tú portas. No puedes. Tampoco puedes perder tu gozo por gente que no tiene el espíritu. Necesitamos tener la espada afilada. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La espada afilada es el discernimiento. Cuando yo empecé el ministerio, hermano, hace 8 años atrás. Uy, no, usted no tiene idea. Yo vi en las promesas. No, porque tú sí eres una mujer de Dios. Ay, y recuerdo a gente, mi pastora. Mientras estaba en mi mesa comiendo de mi comida y usando de mi internet. Estos fueron los primeros que se le olvidaron, mi pastora. Y Dios ya me había de antelación, me había dicho, muchos te seguirán. Muchos prometerán que estarán hasta el final. Ay, Dios mío. Dios mío. Sí, Señor. No todo el que prometió estar conmigo hasta el final, 8 años después está aquí. No todo el que prometió ser fiel, 8 años después está aquí. Y tú tienes que aprender a caminar entre eso. Tú tienes que aprender a caminar entre lobos y aprender a no ser como ellos. Tú tienes que aprender que de la gente que creen que te hacen daño, se aprende cosas buenas. ¿Qué dijo, pastora? Sí. Dios tiene que permitir que gente que no tenga el espíritu se te acerque. ¿Sabes para qué? Para que se te afile la espada, que está mellada. Un cristiano sin discernimiento es un peligro, hermano. Un cristiano sin discernimiento es un blanco para las tinieblas. Alaba esta mañana. Estamos empezando, esto está aquí, estamos todavía. Un cristiano sin discernimiento, sin la espada afilada, es blanco para las tinieblas, porque el adversario usará a gente que no tiene su espíritu, como usó a Judas. Si Jesús lo pasó, te hago una pregunta: ¿quién es tú y quién soy yo? Para que no lo pasemos. El que sirve a Dios, escuche, el que camine con Dios en la tierra tiene que entender algo. Tiene que entender que vas a tener a un Pedro que te va a negar.
que se sentó primero en tu mesa y después dijo, no, yo no lo conozco, yo no tengo nada que ver con esa persona, no, yo no tengo nada que ver con él. El que sirve a Dios tiene que entender que va a tener, escúchame bien, que va a tener a un Tomás que no crea en tu llamamiento. Que va a tener un Tomás como Jesús tuvo un Tomás que tuvo que decirle, mira, mete la mano en la herida para que veas que sí soy yo. Vas a tener un Tomás que aunque te sonría y te diga, ay, mi pastor, ay, mi amigo, no, tú eres mi pana, tú eres, aunque te diga eso delante, no creerá en lo que tú portas. El que sirve a Dios tiene que entender que vas a tener a un Judas que te va a entregar cuando menos tú lo creas, y no te va a entregar con un cuchillo, te va a entregar con un beso. Pero en todo ese proceso, la espada se afila. El que sirve a Dios tiene que entender que vas a tener a un Saúl que te persiga, porque va a tener celo y envidia de ti. En vez de amarte, va a tener celo y envidia de ti. Va a querer que tú te hundas. Esto es bíblico. Todo lo que te estoy mencionando es bíblico. El que sirve a Dios tiene que entender que vas a tener un Sanbalá y un Tobías. ¿Y estos quiénes son? Los que tratan de detener la obra que Dios puso en tu mano. Aleluya. Tienes que entender que esa gente va a ser parte de tu caminar. ¿Hasta cuándo, pastora? Pero ¿hasta cuándo voy a soportar a los Sanbalá, a los Tobías, a los Judas, a los José? ¿Hasta cuándo voy a soportar? He escuchado a líderes decirme, pero ¿hasta cuándo voy a soportar a los Saúles, a los Judas que me entregan? A los Tomás que no me crean, a los Pedro que me niegan. ¿Hasta cuándo? ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que tu espada se afile. Soplo de vida. Mi esposo era inconverso, no sabía nada de quién es Dios. Hoy es líder del protocolo. Aleluya. Aleluya. Peleaste la batalla y venciste. Te bendigo. Aleluya. Tienes que entender hasta cuándo, pastora, esa gente incorrecta va a estar cerca hasta que tu espada se afile. Hasta que tu espada se afile. Tienes que tener la espada afilada. ¿Qué es la espada afilada, pastora? El discernimiento al 100%, no al 30, no al 40, no al 80 y no al 99, sino al 100%. Todas esas personas son parte del caminar. Ay, Dios mío. Yo me acuerdo claro cuando yo empecé el ministerio, hermano. 8 años atrás, el Señor me dijo, no todo el que prometió estar contigo lo va a estar. Él me alertó. Yo no estoy en el pastorado a base de mentira. Yo sé a lo que yo vine, hermano. El Señor me habló a mí desde el principio. Él me dijo, te advierto, vengo a hablar claro contigo. En ningún momento el Señor a mí me dijo mentira, hermano. Él me dijo, en el ministerio vas a encontrar. Ay, Dios, si Él es mi maestro, Él es mi hacedor, Él es mi papá, Él es mi amigo, es mi todo. Él me pastorea a mí. ¡Ey! Yo tengo mi pastora, hermano, pero Él es mi pastor. Y hay del pastor que no entienda que Jesús es su pastor, que se encaja el querubín conmigo, no hay eso. Aquí el único grande se llama Jesús. Yo no estoy por encima de nadie y arriba de Él no vive nadie. Aleluya. Yo estoy por debajo del Señor y por debajo de mi esposo que es cabeza. ¡Ey! Alaba si tú quieres esta mañana o vete del like. ¿Quién se va del like aquí o quién se queda? Si tú quieres, alaba. Yo estoy debajo de Dios y debajo de mi esposo. Aquí hay cosas claritas en la palabra. Hey, y Dios me dijo a mí, te explico, así me dijo el Señor, te explico. No todo el que diga que va a estar hasta el final va a caminar contigo hasta el final. No todo el que diga que te va a ser fiel lo va a hacer en el ministerio. No todo el que te sonríe y te da una palmadita te es leal. Cuando usted tiene discernimiento, tú sabes quién te sonríe, pero después habla mal de ti. Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Tú lo sabes, tú lo sabes. Si te ha pasado, escríbeme y amén. Si te ha pasado, ponme, a mí me ha pasado, porque a mí me pasa todo el tiempo. Sí, cuando tú tienes discernimiento al 100% y tu espada está afilada, tú sabes quién te sonríe, pero después habla mal de ti. Tú sabes quién llegó, pero es lobo y no es oveja, porque un pastor lleno del Espíritu sabe quién es lobo, y también sabe quién es oveja. Ay, 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 ay. Sí, un pastor lleno del Espíritu sí sabe. No, yo estoy hablando de los que están llenos del Espíritu. No, yo no sé. No, pero un pastor que tiene al Espíritu Santo está predicando y el Espíritu Santo diciéndote, cuidado, que este no es. Ese que está en la esquina, ese no es. Hey, ese no es parte del rebaño, ese vino a saber lo que había aquí. No, ese no es. Hey, recuerdo el día que llegó a mi iglesia un hombre y nosotros no sabíamos ni quién era. Llegó desde que llegó. Yo soy evangelista, yo soy de yo soy. Y esa palabra yo soy de yo soy. Yo tengo tal título, yo de hoy, Señor, eso no me está gustando. Y cuando digo, dice a mi esposa, tú eres evangelista, es lo que quería era púlpito. Pero cuando tú tienes discernimiento, el Espíritu Santo te muestra.
Y no se le entregó púlpito. ¿Qué púlpito? No, si mi iglesia tiene 2 pastores. Yo y mi esposo. Somos los pastores de la iglesia. Predico yo, predica mi esposo. Predica mi esposo y predico yo. Así, así, así. Aleluya. Porque somos responsables de lo que come el rebaño. Mi esposo y yo somos responsables del alimento que le doy al rebaño. Cualquiera no coge púlpito en Getsemaní, casa de adoración, restauración y vida. Ay. Bendito sea el Señor, para que entiendas. Y cuando más contento estaba, dice él, ¿será que me pueden dar una ofrenda económica? Ay, aleluya, alaba si tú quieres. Eso nos causó risa, porque yo y mi esposo en 8 años nunca hemos cobrado un sueldo ministerial en mi iglesia, ni una ofrenda mensual. No. Todo lo que entra a Getsemaní es para Getsemaní. Nosotros trabajamos, nosotros somos empresarios. Yo no vivo de nadie, hermano. Ay, aleluya. Y si aún tuviera un sueldo, digno también es. Todo pastor debe ganar su sueldo. Dios mío santo. Pero el discernimiento nos permitió discernir y ver que ese no era de mi rebaño. Si usted tiene discernimiento, usted sí sabe quién se va a quedar hasta el final y quién no. A veces, no te confíes en el silencio de un ministro. El hecho de que tu pastor esté en silencio ante el saqueador y ante el lobo no significa que no lo sepa. Simplemente está dejando que Dios obre. Pero sí lo sabe. Desde mi propia armadura. Ay, Señor. Que tu pastor esté en silencio ante el que sabe que es Judas no significa que no lo sepa. Simplemente es prudente y sabio. Y está esperando que Dios lo mueva, que Dios le diga qué hacer. Dios mío, no te sientas más por los que se van en el camino. Deja. A Gedeón tenía 22,000 hombres, ¿sí o no? Gedeón iba a una guerra y tenía 22,000 hombres. Nosotros en la parte humana decimos, hay mucho. Cantidad. Necesitamos cantidad. Pero Dios piensa diferente. Porque Dios le dijo, tú sabes, Gedeón, que como que no. No, Gedeón. De una le quitó 12,000 hombres. Sí, cantidad y para Dios no es sinónimo de calidad. Deja que se vayan los que se tengan que ir. Y deja que Dios quite del ministerio, de tu vida, del trabajo, de las relaciones interpersonales, lo que tengas que quitar. Deja que Dios quite. Llegó un momento en que el Señor le dice a Gedeón, aló aquí, le dice, vete al río, llévamelos al río y allí te los probaré. Eso dice textualmente el texto bíblico, hermano. Llévamelos al río. ¿Qué significa el río? La presencia de Dios. Y allí yo te los probaré. Y le dijo, los que metan la cabeza en el agua para tomar agua desesperadamente, eso, sácalo. Pero los que se arrodillen y lleven el agua a la boca y sigan vigilando, eso, apártamelos. Le dejó 300 de 22,000 hombres. Suma para que veas cuánto les quitó. Así que no te sientas mal cuando se va la gente. Hay algo que el Señor me ha enseñado a mí. A veces, cuando Dios te va a dar una conquista, Dios tiene que quitar lo que no está listo para esa conquista. Para que no te estorben a ti. Vamos allí. Sí. Algunos te van a dejar en el camino, otros te van a defraudar. Eso es necesario para que veas el corazón. Hay una sola forma que tú puedas ver el corazón de alguien. ¿Y es a través de qué? A través de sus actitudes. ¿Cómo ves el corazón de alguien? A través del discernimiento que Dios te da para ver qué hay en el corazón a través de las actitudes de esa persona. Dios mío. ¿Estás entendiendo esta mañana? ¿Sí? ¿Estás discerniendo lo que Dios te quiere decir? Gracias, mis hermanos, por las rosas. Gracias a todos los que me mandan rositas. ¿Estás entendiendo esto? Esto aplica, hermano, para todo. Aplica para todo. Aplica para amistades. Aplica para personas en el ministerio. Aplica para relaciones interpersonales. Aplica para una pareja. Aplica para todo. Hay veces que Dios tiene que quitar cosas. Hay veces que Dios tiene que permitir altercados para que tú veas el corazón. Lo dice 1 Corintios. Que tiene que haber en el mismo pueblo de Dios disensiones, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué, pastora? Porque las disensiones muestran quiénes son los aprobados. Dios mío. Dios me permitió a mí vivir estas cosas. Mi pastora, comiendo en la mesa de mi casa. Yo viví esto.
Mi pastora Emelia Meneses Ravelo vivió esto. No conozco un pastor que no lo haya vivido. Pastor que me escucha, o si no está aquí, mándaselo. Eso es parte de las maletas del ministerio. Ay, aleluya, aleluya. Eso es parte de las maletas del ministerio. Eso es parte de las maletas del caminar. Llévalos al río. A todo el que se te acerque, llévalos al río. ¿A qué río? ¿A qué río? Al río del Espíritu que debe morar contigo. ¿Qué es el río del Espíritu? La presencia de Dios que tú tienes que tener adentro. Que es la que te anuncia lo que es y lo que no es. Que es la que te anuncia si este tiene un buen corazón o si no lo tiene. Si tú quieres, alaba esta mañana. Escúcheme bien. El enemigo no puede usar a nadie que no esté a su nivel. Dice Carmelita, así es, comí en mi mesa y se fue con mi esposo. ¡Oh! ¡Hey, hey, hey! Porque es que también hay un problema con esto. La iglesia no aprende, los cristianos no aprendemos, ¿sí? Que tu casa es tu altar. Y que en tu casa, en tu mesa, no puede venir todo el mundo. Y que los asuntos tuyos maritales no se cuentan. Ay, pero yo tengo ganas de hablar, pastora. Habla con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ese está listo y nunca va a decir lo que tú hables con él. Alaba. Alaba si tú quieres. Habla con ese. Cuando tú quieres contar un problema que tú tengas, algo íntimo, un pecado, o una caída que tuviste, un problema marital, lo que tú quieras, lo que sea, lo que sea. Que estás contenta, que estás feliz, que tuviste una conquista, que Dios te dio, que Dios te bendijo, que te hizo millonario, que te hizo lo que sea. Habla con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay gente que no está lista ni apta para escuchar tu historia. Hay gente que no está lista ni apta para entrar a tu casa. Tu casa es tu aposento. Mi casa, en mi casa, aquí, hermano. Aquí yo adoro al Señor. Aquí mi esposo y yo ahorita a las 6 de la mañana estábamos ahí en la alfombra de la sala, orándole al Señor en altar. Entonces mi casa es un altar. Y gente que no porte lo que yo porto, es complicado que entre a mi casa. Cada persona en el mundo, la gente le llama mala vibra, mala vibra. Ay, ese tiene mala vibra. Eso es en el mundo. Pero tú y yo sabemos lo que es. Tú y yo sabemos que cada persona porta algo. ¿Aló? ¿Sí? Usted da lo que usted tiene adentro. Cada persona tiene aquí adentro cosas. Y cuando una persona practica, y cuando una persona tiene maldad dentro, tiene envidia, tiene celo, tiene rencilla, hay espíritus que caminan con esa persona. Porque el adversario, ella le dio lugar al adversario. El adversario no puede usar a nadie que no esté a su nivel. Aló aquí. Te lo voy a poner así. Vamos a abrir aquí un paréntesis. En Venezuela pasó todo lo que pasó, ¿verdad? Sabemos la idolatría de ese país, como sé la idolatría de mi país, Cuba. Cuando hay idolatría e invocación a esos espíritus, ese pueblo que está haciendo esas invocaciones, escuche, le da un derecho legal al adversario para que él actúe en ese lugar, en esa ciudad o en esa persona. Cuando una persona tiene el corazón lleno de envidia, de celo, de rencilla, de rencor, de resentimiento, de odio, esos espíritus caminan con esa persona, habitan ahí. ¿Por qué? Porque esa persona le dio derecho legal. ¿Qué es derecho legal? Un permiso, una llave, para que esa persona entre, para que ese espíritu entre y salga cada vez que quiera. ¿Sí? Por eso la escritura te dice, el Señor dijo que cuando llega a tu vida, Él limpia tu casa. ¿Cuántos aquí han sido limpiados por el Señor? Él te limpia. Pero si tú no llenas la casa del Espíritu Santo, dice que el adversario va y busca 7 peores. Y viene y hace morada en ese lugar. Mi casa es un altar. No, mi casa es un altar. Aquí en mi casa no se ven películas que no se tienen que ver. Lo lamento, lo siento mucho. En mi casa no se escucha música de Bad Bunny. Ay, por favor. Ay, ñañito, ni voz tienes para cantar. Que el Señor te bendiga. Enviamos la palabra de salvación sobre este varón. Pero no, ñaño. Como que no me edificas. En mi casa no se escucha música sexualizada. ¡Qué pena! Entonces mi casa es un altar. En mi casa nadie fuma y nadie toma. Qué desagradable que usted llegue a mi casa y se ponga a estar fumando dentro de mi casa. Eso para mí sería súper incómodo. Porque en mi casa no vivimos de esa forma. ¿Ves? ¿Ves que mi casa es un altar? Si tú llevas ahí una mujer, aló mujeres, si tú llevas a tu casa a una mujer que está llena de laxidia, aló,
Dios mío, para que te des cuenta que hay gente con la que no se camina. Si tú llevas a tu casa una mujer llena de laxivia. Bendición, hermana Francis, si es seguidora, bendición, bienvenida a nuestro canal. Suscríbase, ¿verdad? Si tú llevas a tu casa una mujer, hermano, esto es ámbito espiritual, te estoy dando llaves. Esto es un regalo de Dios esta mañana que yo no tenía, eso no está aquí, yo no tenía pensado darte nada de eso. Pero él sí. Si tú llevas a tu casa una mujer llena de laxivia, ¿sí? Llena de películas raras, ¿sabes a lo que estamos hablando? Si tú llevas a tu casa una mujer llena de deseos inmorales, si tú llevas a tu casa una mujer que practica estas tales cosas, ¿sí? Esa mujer cuando llegue a tu casa va a llevar todo lo que porta. Si tú llevas a tu casa, tú tienes una amiga que acostumbra a un hombre, a otro hombre, tú no vives así, pero tu amiga sí, y ella hace esto, y es con uno, es con otro, es con otro, y ella esa es la vida de ella, lo que ella vive, los espíritus que viven en ella, porque ella le ha dado legalidad, van con ella a tu casa, y empiezan a ministrar a todo el que está en tu casa, sí, y empieza a ministrar y a trabajar en tu esposo, en tu esposa. Si tú quieres, me alaba si tú quieres esta mañana, pero aquí hay una llave del espíritu hoy. Dios mío santo. Si tú empiezas a relacionarte con una mujer que tiene, y tiene intimidad con otras mujeres. No puedo decir palabras aquí, se me va aquí en TikTok. ¿Tú me entendiste? Lo que hoy llaman bueno, pero que Dios sabe que no es bueno. Y esa mujer tiene intimidad con otras mujeres. Y eso está muy bien. Ese espíritu va a llegar a tu casa. Y ese espíritu va a empezar a ministrar tu casa. Si alguien ve películas de adultos, de que ven los adultos, ¿entendiste? Claro que entendiste. Escucha esto para que veas que el ámbito espiritual es tan fuerte que si usted no está apto y listo y no tiene discernimiento, te golpea. ¿Ya? Y si esa persona, escuche bien, alguien en tu casa, tú, tu esposo, habitúan ver ese tipo de películas. ¿Ya? En esas películas habitan espíritus inmorales, espíritus laxivos. Espíritus de hombres con hombres, de mujer con mujer. Y tú empiezas a ver esas películas en tu casa. Y eso es parte de tu diario. ¿Sí? Esos espíritus empiezan a hacer influencia en tu casa, en tus hijos, en tu esposa y en tu esposo. ¿Sabes por qué? Porque le estás dando legalidad, porque juegas con él. Nunca podrás reprender algo con lo cual tú juegas. Nunca, 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 nunca. No. El adversario no se sujeta a gente que juega con él. El adversario se sujeta a gente que le son autoridad. Por eso es que Cristo, cuando iba a reprender, él nunca le gritó a ningún espíritu para que dejara libre a una persona. Nunca ves eso en la palabra. No, no, no. Lo lamento. Ni en el original ni en las traducciones que tú y yo tenemos. No lo ves. No lo ves. ¿Sabes por qué? Porque Cristo fue y será la autoridad de todo eso. Gracias por los regalos, mis hermanos. ¿Estás entendiendo esta mañana lo que te está dando el Señor? Entonces, con quien caminamos es importante. De quien nos rodeamos es importante. No puedo detenerme por personas que no tengan el espíritu que yo tengo. No me voy a detener por gente que se fue. No, escucha lo que Dios te habló a ti. Las bendiciones que Dios te dio a ti, las promesas que Dios te dio a ti, lo que Dios ha hablado sobre ti, lo que el cielo ha firmado sobre ti y que tiene tu nombre aquí en la tierra, escúchame bien, no está sujeto a nadie que se fue. Deja que se vaya el que se quiera ir, ¡ay, aleluya! No, la bendición de Dios para tu vida no está sujeto a los que se van. La bendición de Dios para tu vida está sujeto a ti y a Dios. Dios está contando con tu obediencia, con tu santidad, con tu entrega, con tu consagración para bendecirte, no con los que se fueron y te dejaron. Aleluya, no, nada de lo que Dios habló que tiene tu nombre en los cielos y en la tierra está sujeto a los que se fueron. Los que se fueron no estaban aptos, no estaban listos para la conquista tuya. Dios mío, desde el principio el Señor me habló y me dijo, deja que se vaya el que se quiera ir. ¿Cómo aquí? El adversario no usa a nadie que no esté a su nivel. Cuando ves que el adversario usa a una persona para lastimarte, para hablar mal, para vituperarte, para hacer cosas que lastimen tu corazón, es porque esa persona estaba al nivel de él, por eso lo puede usar. No, el adversario no puede usar a nadie lleno del espíritu. No, dice el Señor que agua limpia no tiene nada que ver con agua sucia. Eso lo dice el Señor Jesús.
En su palabra, lo dice la Escritura. Aleluya. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Dijo el Señor Jesús. No, 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 no. Buen día, mi amor. Buen día, Ana. Buen día. Bendiciones los que son nuevos. Bendiciones. Sean bienvenidos a nuestro canal. No, hermano. No confundamos mal las cosas. Nadie que esté lleno del Espíritu vitupera un siervo de Dios. Ay, alaba si tú quieres. Nadie que esté lleno del Espíritu te traiciona. Nadie que esté lleno del Espíritu te abandona y después habla mal de ti después que se sentó en tu mesa a comer. Aleluya. Nadie que esté lleno del Espíritu habla mal de ti a tus espaldas. Nadie que esté lleno del Espíritu revela algo que tú le contaste en secreto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Dice el libro de Santiago, hermano amado, que de una misma fuente no brota agua limpia y agua sucia. No puede haber agua limpia y agua sucia. No, 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 yo no puedo, en mí no puede estar el Espíritu Santo y al mismo tiempo estar repleta de esos espíritus. No puede ser. No puede ser. No, el que esté lleno del Espíritu, hermano, tiene cuidado de cómo habla de un siervo de Dios. El que esté lleno del Espíritu tiene cuidado hasta cómo trata a alguien que cayó en pecado. Tiene cuidado, tiene temor. Se considera a sí mismo. Porque el Espíritu te lo hace entender. Oh, Dios mío, hay palabra de Dios aquí esta mañana. La gente que no tiene el Espíritu será usada por el adversario. ¿Tú sabes para qué? Para enfermarte el corazón. Paremos ahí. Para robarte el gozo. Sí. Pero eso va a depender de ti. Porque tú no puedes controlar lo que otros hacen. No, tú y yo no podemos controlar eso, hermano. Tú no puedes controlar lo que otros hacen. Pero lo que tú sí puedes controlar es cómo tú reaccionas a eso. Dios mío santo, tú no puedes controlar el corazón de otra persona, las actitudes de otra persona. Tú no puedes controlar que otra persona hable mal de ti o no, que otra persona te traicione, te entregue o haga algo. Tú no puedes controlar eso. Pero tú sí puedes controlar cómo tú reaccionas a la mala actitud de otros. Tú sí puedes controlar eso. Hay veces que es mejor hasta alejarse, por tal de ya dejarlo todo atrás. Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Yo quiero llevarte al libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Las decisiones son individuales e independientes. Carucha, mi amor, Dios te bendiga. Carita, compártele el like a Romero y Araí. No pude, no sé, me puse ya y no pude. Compártele mi vida, hágame ese favorcito, mi bella, mi hermosa. Josué 24:15, mira aquí hay decisiones en la vida. Hay decisiones en la vida acuérdate que el adversario va a usar los que son de él para lastimarte a ti. Y muchas veces, espérate ahí también. Déjame aclarar algo aquí. Los que son de él no siempre están fuera. ¿Qué dijo, pastora? Judas no estaba fuera del grupo de los de Jesús. Los que son de él, los que son del adversario, también se pueden sentar a tu lado en la iglesia. También pueden estar en tu familia. También pueden llamarse amigos. También pueden estar en el grupo de liderazgo. También puede tener cartel de líder y pastor. Arcángel, querubín, profeta. ¿Estás entendiendo eso esta mañana? Entonces, el Señor Jesús te dio una clave para saber cómo tú sabes los que son de Él y los que no son de Él. Dice el Señor Jesús, es imposible que de un buen árbol bueno tú coseches mal, que su fruta sea mala. Y es imposible que de un árbol malo coseches algo bueno. Aló. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Obsérvale el fruto a la gente. El fruto te va a mencionar si eso no es de Dios. Gracias, mi cari. El fruto te lo va a revelar. El fruto lo va a sacar a la luz. El fruto. Todo es el fruto. Observa el fruto. Dios mío. Dice aquí en Josué 24:15. Mire, olvídate de lo que la gente haga, diga o te ponga olvídate de la gente. Olvídate de la gente. Aquí hay algo importante que tú tienes que observar en Josué 24:15. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien serviste vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa
Ay, ¿quién fue este, pastora? Josué. Un hombre con determinación. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ya. Determinación. Olvídate de lo que te hicieron, de lo que pongan, de lo que quiten, del que se vaya, del que se quede, del que se fue de injusto, del que se fue hablando mal, del que fue ingrato y mordió la mano que le dio de comer, del que lo hizo de manera incorrecta, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Si yo me hubiese detenido y hubiese sacado la mano del arado y hubiese dejado la iglesia por toda la gente que dijo que se iba a quedar y nunca se quedó, ay no, yo no fuera pastora, ni siquiera fuera evangélica. ¿Cuál fruto será? Amor, paz, mansedumbre. Gálatas capítulo 5, mi hermana. Amor, paz, mansedumbre, templanza, bonanza, bienaventuranza, misericordia, paz. Esos son frutos del Espíritu. Ese es el carácter de Jesús. ¿Cómo te trata alguien cuando cometes un error? Guarda silencio o revela todo lo que un día le hablaste. Aleluya. Yo en mi casa serviremos al Señor y no me importa el que se vaya. Porque a mí Dios me habló clarito desde el principio, hermano. No, desde el principio el Señor me dijo, óyeme, vengo a decirte que muchos van a decir que van a estar contigo hasta el final y no van a estar hasta el final, se van a ir. Vengo a decirte que otros te defraudarán, pero yo nunca te dejaré, dice el Señor. Así me dijo desde el principio. Muchos se irán, otros te dejarán, otros traicionarán, otros mentirán, otros te acusarán injustamente, otros dirán que tú dijiste cosas que nunca dijiste, te vituperarán, harán lo que quieran hacer, pero yo nunca te dejaré. No me basta, ya, no necesito más nada. Yo no necesito más nada. Tú no necesitas más nada. Si el Señor está contigo, Él y tú son mayoría. Aleluya. Nehemías 8:10. Dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Párate, ¿quién era Nehemías? El restaurador de los muros de Jerusalén. Ese era Nehemías. Cuando hablamos de restauración hay que pensar en Nehemías. Nehemías, cuando estaba triste por la situación de Israel, que estaban los muros caídos, a él le llega la noticia y se pone muy afligido. Acuérdate que Nehemías era uno de los coperos del rey. Y él estaba triste, el rey le pregunta, ¿qué te pasa? Y Nehemías le cuenta al rey lo que le pasaba. Y le dijo, ve a restaurar los muros. Lo único, escucha esto, que pidió Nehemías fue madera para las puertas. ¿Sabes desde dónde Nehemías restauró los muros? Con los escombros. A veces hay gente que te golpea tanto que tú te sientes en escombros. A veces hay gente que golpea tanto el ministerio que Dios te entrega que te sentiste en escombros por un momento. Si el Señor está contigo, no importa el que se vaya. Dios te va a levantar, te va a restaurar, va a reponerte cuantas veces sea necesaria. Es muy doloroso cuando tú le haces bien a alguien y esa persona te paga con mal. Qué doloroso es para un líder cada vez que has sentado a alguien en su mesa y cuando esa persona se paró, usó tu internet, se comió tu comida, estuvo bajo tu techo y después se levanta y te traiciona. Qué doloroso es eso. Qué desagradable es eso. En los que dicen ser pueblo de Dios, pero no lo son. Qué pena, hermano. Hay gente que no le es leal a nadie. Ay. Hay gente que no le es leal a nadie. Sube la ola para este líder, hermano, lo he visto tantas veces en el evangelio después de 30 años. Sube la ola, sí. Este es el pastor mío, este es el ungido. Pero ese líder cometió un error. Baja la ola y se van por otra parte, por otra iglesia. O en otros líderes. Y tú dices, pero si fuiste mi oveja hace 20 años, ¿cómo así? No todo el que se va de una iglesia se va porque alguien lo hirió. Eso subí hace poquito no hubo muchos likes en ese videíto. no convenía. Hay veces que mucha gente se va, ¿sabes por qué? Porque no pudo salirse con la suya. Hay mucha gente que se va de tu vida no porque tú le hiciste algo malo, sino porque no le permitiste que hiciera lo que estaba haciendo. Hay mucha gente que se va de tu vida y de las iglesias, no porque tú le hiciste algo, sino porque no pudieron dividir y hacer lo que se les daba la gana. Hay mucha gente que se va de tu vida, de tu casa, de tu familia y de tu iglesia, no porque tú hiciste algo malo. No porque tú hiciste algo malo.
Bersay Gómez, no sé quién eres porque ni foto tiene. Te bendecimos. Y si no, mire, mi amor, vaya por ahí. Vaya. Que le vaya bien. Le bendecimos. Bendición, mi Rosy. Shalom, mi amor. ¿Están? Hay gente que se va de tu vida, de tu casa, de tu iglesia, de un ministerio, no porque nadie les hizo algo malo, no, sino porque nadie entendió que nadie iba a satisfacer su ego elevado. Se van, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué se van? ¿Tú quieres que te diga? Porque no pudieron hacer lo que se les daba la gana contigo. Por eso se fueron. No porque tú les hiciste nada. Dios mío santo. Una herida, cuando alguien está herido, eso lleva sanidad. Pero cuando alguien tiene orgullo en el corazón, necesita arrepentimiento, no sanidad. Hay gente que se va de tu vida, de tu iglesia, de tu ministerio, de tu trabajo, de tu relación contigo, no porque le hiciste algo malo, sino porque no le permitiste su sinvergüenzura. Y por eso se van. Nehemías 8:10, mi hermana. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay gente que se va de los ministerios de la iglesia no porque el pastor hizo algo malo, ni porque el pastor estaba adulterando, ni haciendo nada malo, no. Es porque no pudieron manipular al pastor, por eso se van. Un pastor dirigido por el Espíritu no tiene que ser manipulado por nadie. Cuando un pastor hace algo y está dirigido, estoy hablando de los dirigidos por el Señor. Yo no estoy hablando de otros. Estoy hablando de los que están llenos del Señor. De los que aman a Dios, de los que sirven a Dios por amor. Estoy hablando de esa gente. Ningún pastor que esté dirigido por el Espíritu tiene que hacer lo que nadie quiera que ellos hagan. Hay gente que se va. Y no se va porque alguien les hizo algo malo. Se van porque no tienen sujeción a nadie. Nadie es digno de ser su líder. Y nadie es digno de ser su pastor. No les cuadra a nadie. Corazón rebelde. La rebeldía no hay que sanarla. Hay que arrepentirse de ella. Aleluya. Esto aplica para todos, para gente que está en tu vida, para amistades, para relaciones, para jefes. Hay personas que ningún trabajo les acomoda. Óyeme, ningún jefe es bueno. Todos los trabajos son malos. Que si este porque eran muchas horas, el otro porque no le pagaban, el otro porque no le daban el uniforme, el otro, ningún trabajo les acomoda. El trabajo no es el problema. Tú eres el problema. Tu corazón rebelde y falta de sujeción es el problema. Aleluya. Aleluya, mis hermanos. No te sientas mal. Porque se quiera ir, que se vaya. Dios mío. ¿Tú sabes cuántos pastores hay haciéndole esto a Jezabel en sus iglesias? A Jezabel, a Pitón. ¿Sabe cuánta gente? Importante que no se le vaya. Para que no se vaya el diezmo. Oye, que se vaya quien se quiera ir. A mí Dios me ha demostrado que es Él el que sostiene la iglesia. Es Él el que la sostiene. A mí Dios me lo ha demostrado. Me lo ha demostrado, hermano. 1, 2, 3, 20,000 veces. Pero yo no voy a doblegar lo que Dios me dice a mí que haga con la iglesia. Sencillamente para que alguien en estado de rebeldía no se vaya, hermano. No puede ser. Eso mismo pasa con relaciones interpersonales. Eso mismo pasa con relaciones de amor. Para que esa persona sea tu pareja, tú tienes que aguantarle que te sea infiel, que te trate mal, que te irrespete, que estén viéndose con otras mujeres, que estén enviándole like a otras mujeres. Tú tienes que aguantarte todo eso para que se quede ahí. ¿Perdón? No, mijo, no. Usted no entendió el mensaje aquí. Nada de lo que... ninguna bendición de Dios está sujeta a los que se van. Ninguna. Ninguna bendición económica, espiritual, emocional está sujeta en tu vida. Está sujeta a nadie que se te va. No. Suéltate, libértate hoy de todo el mundo. Libértate del que es mejor caminar solo con Dios que con un ejército. Es mejor caminar solo con Dios que con un ejército. No, es mejor caminar solo con Dios que con un ejército que no tenga el Espíritu Santo. Yo lo prefiero a Él. Y cuando Dios me dice, vas a ir por ahí, y la dirección para la iglesia es esta, yo voy por ahí, sin pedir, mi hermano, todo líder debe trabajar con una junta directiva. Óyeme, ocúpate de que esa junta esté en un mismo espíritu contigo. Eso es lo que a ti te tiene que importar. Si tú estás en santidad, si tú estás agradando a Dios, óigame, tranquilo. Si a Gedeón de 22,000 hombres lo dejó con 300 y venció. Cuando Israel fue a pasar el Jordán, escucha esta palabra, esto está en Josué capítulo 3, iba a pasar el Jordán. Allá fue Josué y le dijo, óyeme, nos paramos aquí. Nadie avanza, nos paramos aquí. Léelo. 3 días estuvieron esperando ahí. Hay 3 días. Dice Josué, espérate.
Déjame buscarte. Santificaos. Oh my God. Mira esto, hermano. Esto me lo está entregando el Señor en este momento. No lo tengo en mis cuadernos. No estaba en esta enseñanza. Pero aquí está el Señor dándomelo. Josué 3, si no me equivoco, es ahí. Josué capítulo 3, por favor. No, aquí hay condiciones. Las cosas con Dios son en orden. Son como tienen que ser. Aleluya. ¿Sí? Ay, mira, aquí estamos. Josué capítulo 3, no me equivoqué. Josué capítulo 3, pero en segunda de Crónicas 20 también vas a hallar algo parecido a este verso. Dice, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Dios hace pausas para trabajar en tu vida. Dios hace pausas. ¿Qué significa? Que a veces tú dices, ya voy a conquistar esto, ya voy, y de ¡pum! Todo se paró y tú, ¿pero por qué se paró? Porque Dios hace pausas para arreglar lo que tú crees que está bien, pero que no lo estaba. Dios hace pausa para que te santifique. Dios hace pausas para que te alinees al corazón de Dios. Ay, aleluya. Dice, al Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recogieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto. ¿Qué era el arca? ¿Qué era el arca? ¿Qué era el arca? La presencia de Dios. Hay gente que no tiene la presencia de Dios. Y cuando empiezas a caminar, y cuando tú empiezas a caminar con esa gente que no tiene la presencia que tú portas, empiezan los problemas. Y empieza el Espíritu Santo a incomodarse. Dice, Señor, tengo que pararte. Tengo que pararte porque no vas a conquistar con este. Tengo que pararte. No puedes conquistar con gente que no tiene el Espíritu que tú tienes. No puedes. ¿Cómo así tú tienes el arca en los hombros? Tú vas a conquistar con gente que ni siquiera sabe lo que es el arca. El arca es la presencia de Dios. Dice, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ellos, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. O sea, sin el arca, tú no vas a entender el camino por donde tienes que ir. O sea, sin la presencia de Dios, Dios te tiene que parar. Dios nos tiene que detener para que entendamos cuál es el camino. Dios mío, Dios no tiene que entender para que tú entiendas, con esto no puedo caminar más. No, lo siento mucho. ¡Ey! Dios te tiene que detener, para que tú entiendas que con ese, que lo único que hace es traerte pecado, no puedes caminar más. Vamos, dice, pero cuando vosotros no habéis pasado antes ahora este camino, pero entre vosotros y haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Josué dijo al pueblo, primero Dios le dijo, párense. Aquí 4 pasos para una conquista completa, correcta. 4 pasos. 1, dice el Señor, párate, reposen aquí. No me crucen el Jordán. Párate. Párate cuando, tú sabes cuándo Dios te va a parar. Cuando hayan cosas que no estén alineadas, te va a parar. Cuando haya gente que no esté alineada al lado tuyo, te va a detener, te va a parar para que reacciones. 2, búscame el arca del pacto, búscame, tienes presencia. Esa gente tiene la presencia que yo te di a ti. Con todo con el que tú estás caminando, tienes la presencia que tú tienes. Ay. Gente que está practicando pecado y ni siquiera tienen el cuidado de que tú no te des cuenta para que no seas lastimado. No sé, seguimos aquí. 3er paso, dice Josué, y Josué dijo al pueblo, 3er paso, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló a Josué a los sacerdotes diciendo, segunda parte, tomad el arca del pacto y pasar delante del pueblo. No me puedes pasar sin presencia. ¿Por qué tú crees que Dios cambió? Si dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué tú crees que Dios cambió? Santificado. Primero, párense. Segundo, busquen el arca. Búsquenla. Necesito aquí la presencia de Dios. 2, santifíquense. Y 3, otra vez. Tomen el arca y pasen delante de este pueblo. Dios mío santo. Vamos al verso 10, dice, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al geteo y al amorreo y al jebuseo. Dios mío, tú quieres que Dios pelee por ti, que Dios te bendiga, pero tú no quieres sacar lo que no sirve. Esa es la manera de Dios. Deja que se vaya. Oye, cuando Dios me llamó al ministerio, hermano, Él fue claro, me dijo, el ministerio tiene maletas. Yo le ¿cómo? Dice, sí, el ministerio tiene maletas de traición, envidia, celo. Te van a perseguir. Los que antes decían que eras una sierva, ahora van a decir que no eres sierva. ¿Por qué? Porque no quieren que tú estés al nivel que ellos están. Pero yo me ocupé en lo que Dios me dijo, pero también trae bendición
también trae gente leal, también trae gente que caminará contigo y que serán fieles. Siempre, Dios no añade sobre lo sucio. ¿Aló? Dios no añade sobre lo sucio. A veces cuando Dios quita o alguien se va, tú dices, ay, que perdí tal cosa, perdí tal persona. No has perdido nada. Dios no añade sobre lo sucio. Pérdida es cuando se pierde un familiar, un gran amigo, un hijo. Eso es una pérdida. Un esposo, una esposa, eso es una pérdida. Lo que ha pasado en Venezuela, eso es una pérdida. Pero que se vaya gente no alineada, no es una pérdida. ¿Estás entendiendo esto? Dios no añade sobre lo sucio. Cuando tú veas que Dios hace espacio en algo, va a añadir. Pastor, ministro, si alguien está aquí que me escucha, algún pastor, cuando veas que personas que parecían ser pero que no eran, se van del rebaño, tranquilízate. Ocúpate de que tú como líder estés bien. Dios está haciendo espacio para traer lo que sí es. No, Dios no llena sobre lo sucio. No, Dios no llena sobre lo que nos sirve. No, no, Dios no trabaja como nosotros. No, 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 no. Si la vasija está sucia, Dios no va a echar cosas limpias en esa vasija. No. Dios va a empezar a echar su agua limpia para que salga lo sucio y salga lo sucio. Deja que Dios se tome el tiempo necesario para que salga lo sucio. Porque Dios no te dará nada nuevo sobre lo sucio. Nada nuevo. Esperes mientras algo está sucio. No, así no trabaja mi Señor. No. Yo me acuerdo hace tiempo ya, hermano, hace tiempo ya. En el segundo año de la iglesia, ya nuestra iglesia tiene 8 años. Alguien quería que nosotros, no estaban casados y querían que nosotros le casáramos, mi esposo y yo. Y le dijimos, mire, vaya y cásese por la ley. Sí, y nosotros con todo gusto le hacemos una ceremonia y lo casamos también aquí. Y le damos la bendición pastoral. Con todo el amor del mundo te ayudamos, adornamos la iglesia. Esa persona se enojó y se retiró de la iglesia. Dios te bendiga. Allá se fue a otra iglesia, allí sí le dieron ministerio, viviendo sin casarse. Vaya allí. Vaya allí. En Getsemaní, casa de oración, restauración y vida, no, no, no. Dios no echa aceite nuevo en odres viejos, no, no, no. No, no. Mi Dios no trabaja en suciedad, no. Mi Dios no trabaja sobre lo sucio, no, no, no. No. Y eso te ha costado que la iglesia tome tiempo para crecer. Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, porque yo quiero ovejas de verdad. Sí, yo quiero gente que ame a Dios de verdad. Yo quiero gente que se arrepienta, gente que se transforme en el Señor. Dios es transformación. Sí, qué bueno. Yo no vivo de la iglesia. Dice, un hermano ministra en la iglesia y sigue condenando a su esposa por el pasado. El pasado está atrás, eso no es correcto. Pastora, sí sé que un hermano está en pecado, pero me enteré por estar averiguando qué debo hacer. Hable con el hermano. Dice la palabra, predicamos sobre esto hace poco. No hables con nadie. Habla con el hermano. Dice, creo que es Marcos 17 o Mateo 17. No me acuerdo bien. Dice, pero esa hermanita para responderle. Marcos 17 o Mateo dice, aquí te da las pautas de cómo hacerlo. Debes primero hablar con él a solas. Debes hablar con él a solas. 16, no tenemos Marcos. Es Mateo 17, mi hermanita. Mateo 17, ahí te da las pautas de cómo. Dice que tienes que hablar primeramente con él a solas. Si no te escuchares, habla con 2 personas más para que todo lo que se hable conste en testigos. Si no te escuchares, ponlo a la iglesia. En caso que sea cristiano. Bendito Dios. ¿Sí entiende, hermano? Tenemos que entender esto. Las leyes del hombre no están puestas porque sí. Las leyes, dice la palabra en el libro de Romano, que la ley le es gravosa para el que la incumple. Para el que no la incumple, no. Entonces, ¿por qué tú quieres que yo te case sin que tú estés casada por la ley? Eso es en Estados Unidos. Que te case un pastor y tú estás casado por la ley. En Ecuador no funciona así. Y yo estoy regida a esta ley de aquí. Qué pena, pero yo no voy a tener un fornicario en el altar. Ay, pastora, no, qué pena. No, qué pena, hermano.
Hay personas, por ejemplo, que para tener el altar lleno, hay líderes que para tener el altar lleno tienen ahí, hay de todo, en ese altar hay de todo. ¿Será que hay aquí, en tu iglesia? En Getsemaní, casa de adoración, restauración y vida, no. Prefiero música grabada. ¿Qué dijo, pastora? Sí. Y el día que Dios añada un ministerio de alabanza, que lo haga en santidad. No voy a caminar con gente que no esté con el Señor y que no tenga el Espíritu. En TikTok en 5 minutos, 4 minutos y medio me va a cerrar. Sea celoso con quien tú caminas. Sé celoso de lo que tú le dices sí y lo que tú le dices no. Porque dice la palabra que el creyente, su sí debe ser sí y su no debe ser no. No, sé celoso quien entra en tu casa. No. Ocúpate de que el vaso esté limpio. Deja que Dios derrame su agua sobre ti el tiempo que sea necesario. Porque el tiempo en que Dios derrama su agua sobre ti, tú ves que está cayendo el agua del Señor. ¿Qué significa el agua del Señor? Proceso, prueba, desierto para limpiarte el odre. Deja que lo haga. Porque Dios no va a llenar tu odre a menos que esté limpio. Dios no dejó que Israel conquistara a menos que Israel se santificó. Los detuvo para que se santificara. ¿Y por qué tú crees que ahora Dios es diferente? No, Dios no es diferente, hermano. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Dios mío. Aleluya. Es el mismo, hermano. Los hermanos de TikTok, recuerden que la prédica en TikTok no se nos queda. Entonces usted puede seguir mi página en Facebook y en YouTube. En Facebook puedes encontrarme como Pastora Belkis Búa, Antorcha Encendida. Y en YouTube puedes encontrarme como Pastora Belkis Búa, Antorcha TV. En Instagram puedes encontrarme como Pastora Belkis Búa, Antorcha Encendida también. Amén. Qué bendición es compartir la palabra con ustedes, hermanos. Yo soy celosa. Uy, no importa el que se vaya, hermano. Nada de lo que Dios me ha dicho a mí estuvo sujeta a la gente que se fue. Dios me dijo a mí, yo te voy a dar la legalidad de la iglesia. De que me lo dijo a que se cumplió, han pasado como casi del principio de la iglesia me lo dijo. Han pasado años, hermano. En ese proceso, ¿tú sabes cuánta gente Dios limpió? ¡Ay! ¿Sabes por qué Dios limpió? Porque no eran dignos de estar ahí. Punto. No estaban listos para esa conquista. Ya Dios me dio mi legalidad. Qué grande es Dios. Cuando parecía imposible, Dios me dijo, tu puerta soy yo. El que provee para esta casa soy yo. Yo soy aquí todo. Todo es Él. Si Dios detuvo a todo un pueblo, que eran miles y miles y miles de personas, Israel eran miles, y Dios los detuvo antes de conquistar. Y le dijo, se me santifican para poder cruzar. Mi presencia para poder cruzar. Sin santidad y sin presencia, sin el arca no iban a cruzar. ¿Por qué tú crees que ahora es diferente? Él es el mismo Dios celoso de ayer. ¿Por qué tú crees que están pasando las cosas en el mundo que están pasando? Y temblores aquí, terremotos allá, y guerra. ¿Por qué tú crees que está pasando todo esto? Porque el mundo le está diciendo a lo malo es bueno y a lo bueno es malo. Y el mundo está romantizando lo que Dios aborrece. Ay, qué lindas se ven ellas todas juntas. Ay, qué lindo se ven ellos. Ay, por favor. Y Dios vomitándolo de la boca. Eso está pasando con la iglesia hoy. Hace algún tiempo te dije que le viene un golpe a la iglesia de Cristo. Perdón. A la iglesia que parece que es de Cristo, pero que dejó de serlo. Precisamente porque no se santifican. Precisamente porque no les importa que el altar esté lleno de basura. Por eso le viene un golpe a la iglesia. Y esto viene a nivel mundial. Y no serán los gobiernos, no serán la gente, ni será Dios. Dios va a golpear. Febrero de 2023, antes que cierre TikTok, hubo un terremoto en Turquía. ¿Se acuerdan de eso? En el actual Turquía estaban las 7 iglesias del Apocalipsis. Te tengo que decir esto. En el actual Turquía estaban las 7 iglesias del Apocalipsis. Y si el terremoto fue ahí, ¿a quién le estaba hablando Dios cuando hubo ese terremoto? Mucha gente, señales del fin. No era ninguna señal de fin. Era señal para la iglesia. Era señal para la iglesia. Y vuelvo, era señal para la iglesia. Era señal para la iglesia. Era señal para la iglesia. Viene un golpe grande a la iglesia a nivel mundial. A la iglesia que no se ha santificado, a la iglesia que no se detiene para adorar, para orar, para ayunar, a la iglesia que no se detiene para santificarse, a la iglesia que no le importa los altares llenos de basura. Para esa iglesia viene. A la iglesia que todo es dinero y todo lo que predican y todo es dinero. A la iglesia que se contaminó, que no se santifica, que no se arrepiente, a la iglesia que se asemeja al mundo. Dios te bendiga, pueblo, esta mañana. No camines con gente que no tenga el Espíritu de Dios. No haga eso. Y si tienes que caminar solo con el Señor, con Él soy mayoría.
está lleno y rodeado de gente, una iglesia llena, no significa que Dios esté ahí. A Gedeón le quitó 22,000. Ay, de 22,000 lo dejó en 300. Ya me cerró en TikTok. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta palabra. Llévasela a alguien más. Y nada, nos estaremos viendo en una próxima transmisión. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Y sobre todas las cosas recuerda, mantén tu antorcha encendida para que puedas ver. Bendiciones.